entrevista de interés tiene que ver con la reforma electoral, cae madura y la verdad hablamos años en este espacio de ella. Lamentablemente, por cuestiones legales, no siempre los cambios, y cuando se trata de constitucionales, se pueden hacer de un momento a otro. Y ya con una convocatoria a las elecciones del 2018 municipales y regionales, nos ha ganado el tiempo y lo hemos advertido anteriormente. Pasa a cada rato y la verdad es que cada vez estamos más indignados con lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que se ha trabajado últimamente es que los condenados por terrorismo no puedan postular en las elecciones, pero ya antes hemos dicho cómo poner a una persona que probadamente, digamos, ha sido sancionada, tiene una sentencia por robo, por corrupción, por colusión, con colusión. Vamos a ponerlo, para dar un ejemplo nada más, ¿no?, a manejar, digamos, el presupuesto de una municipalidad, ¿no? Es como poner el gato de despensero, entre otras cosas, porque la verdad que nos deja sorprendidos que 7 alcaldes en los últimos meses hayan sido capturados, estén presos por delitos incluso que van más allá del robo, digamos, ¿no?, de la corrupción. Nos acompaña José Tello, abogado especialista en temas electorales. Gracias por venir aquí. Gracias, José, Nicolás. Bienvenido. Creo que ya yo he sobremojado, ¿no?, porque lo hemos conversado. Incluso recuerdo que en aquella oportunidad dijimos, no se va a hacer nada. Antes de cada elección siempre hay estos cuestionamientos y cuando pasa nos olvidamos. Han habido algunas iniciativas interesantes, pero en realidad todavía no se soluciona el tema de fondo. La reforma electoral va con una reforma política. O sea, hay que ver acá aspectos formales, ¿no?, de cómo es nuestro sistema electoral y también pasar a lo que es el procedimiento. En cierta manera se ha tocado uno que otro aspecto, pero no de una manera integral. Y además de manera muy lenta, ¿no? El gran problema sigue siendo que los congresistas son juez y parte, pues. Claro, la única propuesta que es integral y que no ha sido tomada en cuenta es el Código Electoral que propuso el Jurado Nacional de Elecciones con los demás organismos electorales. Hubo un intento con la ley electoral, Patricia Donaire, bueno, también, pero digamos quien obedecía más a criterios técnicos que políticos era el Código Electoral, obviamente por la expertise de los organismos electorales, ¿no? Bueno, tiene la iniciativa legislativa, pero ¿quiénes votan finalmente? Finalmente, ¿no? Porque esto no se soluciona con un decreto legislativo, como por ejemplo a veces el Ejecutivo ha sacado los códigos procesal penal, no civil, en fin, ¿no? O sea, son normas que por la naturaleza, por la extensión y por todos los temas que tocan tienen que ser muy especializadas, ¿no? Seguimos siendo los ciudadanos, entonces, los que deberíamos adoptar, ¿no? Mediante una asamblea, ¿no? Bueno, es algo que hay que ver porque siempre está la iniciativa ciudadana, pero a estas alturas ya tenemos un proceso encima. Creo que hablamos de una reforma electoral recién a partir del 2019-2020. Sí. Sí, porque este año no conviene incluso ya tocar el tema electoral en el Parlamento, porque podría enturbiar, podría generar ya en cierta medida alguna confusión en los ciudadanos, ¿no? Porque la gente escucha el debate y cree que esas normas van a entrar en vigencia. Se genera mucha confusión. Y en un año electoral, obviamente, pues los ánimos están hasta a veces un poquito caldeados, ¿no? Y hay intereses igual, también, claro. Pero información y desinformación. Cuando ¿no? yo escucho 2019, es lo mismo que escuchaba, ¿no?, antes del 2014. Sí, no avanzamos. 2015. Claro, pero claro. 2014 de las municipales y regionales. También. Igual. Exactamente lo mismo. Entonces, no avanzamos. Ahora, el Ministerio del Interior ya pide con urgencia pues un cambio en el sistema, ¿no? Ellos dicen, están postulando personas para delinquir. Yo diría que de plano es gente que no es probablemente honesta, ¿no?, y transparente. Muchos de ellos incluso ya con sentencias firmes, pero lamentablemente aquí se antepone el derecho constitucional, ¿no?, ciudadano de hacer política a el derecho. Creo que debemos empezar a defender el derecho de todos, ¿no?, por encima del de una persona en particular, ¿no? Claro. Acá hay que ir con un poco de calma porque ocurre de que efectivamente hay ciertos mecanismos que podemos utilizar a estas alturas los ciudadanos, como por ejemplo la ventanilla única que está a disposición de las organizaciones políticas para que puedan, digamos, filtrar a los candidatos, y los ciudadanos a través de la página web del jurado JNE, www.jne.gov.pe, que obviamente nos lleva al Infogop y ahí podemos ver los antecedentes de la persona con los apellidos o con el número de DNI, ¿no? O sea, podemos acceder por localidades incluso, porque hay personas que ya tienen trayectoria política y esta es una base de datos que concentra más de 2 millones de ciudadanos.
que tienen, o sea, antecedentes políticos. Entonces, habría que ver, de informarse, porque está en manos de la población 4 años después, ¿no?, el tomar decisiones al respecto, ¿no? Una responsabilidad compartida, diría yo. Es compartida, es compartida. Y hay un detalle sobre el tema de la legislación. Tenemos que tener mucho cuidado en la legislación, porque, por ejemplo, la reforma electoral que se va a plantear para el 2020-2021, o sea, con miras a esta elección general que viene y las elecciones municipales ya siguientes del 2022, son elecciones que tienen que responder a un proceso de reforma bien llevado, que nos lleve desde una reforma constitucional hasta una reforma legal. Acá estamos viendo algunas normas que pueden ser un poco complicadas. Por ejemplo, a ver, veamos, esta famosa norma que tiene que ver con aquellas autoridades que fueron, o aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos como, por ejemplo, terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, tenemos también contra la libertad sexual, violación y corrupción, ¿no?, que hay toda una gama ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en estas figuras, claro, delitos execrables, pero hay que saber verdaderamente legislar para combatirlos. ¿Y legislar de qué manera? Partiendo por una reforma constitucional. La norma actual, que es la norma 30.717, es una norma que no contempla, por ejemplo, el principio de resocialización. Y eso está consagrado en la Constitución. Es lógico. Y además de la Constitución, en la Corte Interamericana, eso es observado porque forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, claro. Entonces, es una norma, son un tratado de derechos humanos, una constitución... Colisionan. Que, claro, colisionan con una norma de menor rango porque la ley está por debajo de la Constitución y ahí tenemos una gran complicación. ¿Por qué? Porque imagínate que ahorita no postulan porque se les impide postular utilizando esta norma. Esta gente tranquilamente puede llevar al Estado peruano a la Corte Interamericana y sacar una indemnización. E imagínate que hayan sido sentenciados en su momento y condenados por el robo de 200.000, 300.000 soles, ¿no?, o por la afectación al Estado, no hablemos de figura delictiva, hay varios tipos, ¿no?, de corrupción de funcionarios, pero con una afectación de 200.000, 300.000 soles y se le termina dando una indemnización de 10 millones de soles porque no postularon. Podría darse el caso. Sobre todo también por la imagen del país. Ahora en el Congreso, a pesar de esta última, digamos, separación de este bloque de la bancada fujimorista, un bloque importante, ¿no?, de 10 congresistas, igual existe un nivel de, digamos, de cohesión en el Congreso. Una mayoría, ¿no?, que se puede llegar. Mayorías que pueden llevar a reformas electorales y también a intentos de, bueno, o sea, tratativas para denunciar el tratado internacional en lo que corresponda a este tipo de digamos, de principio que es de valía universal. Bueno, ahí sí nos metemos en un terreno bien complicado, pero con lo del Tribunal Constitucional por un lado, por lo del indulto a Alberto Fujimori por el otro. Mira, ¿sabes lo que ahí pasa? pueden haber intereses para denunciar por uno o por otro, ¿no? Contra la corrupción tiene que haber una política de Estado. Y una política de Estado implica que ahora puede ser Kuczynski, más adelante quien lo siga. No, yo estoy de acuerdo. Digo lo que va a pasar, claro, nada más. Claro, pero lo que vamos es a que ahora muchas veces se legisla para el momento, o sea, para aparecer en la foto hoy en día. Claro. Pero no digamos haciendo las cosas bien con miras a tener esto bastante ordenado, ¿no? Correcto, pero ok, viendo la figura, sabemos que los congresistas terminan siendo juez y parte. Más aún si hoy los principales partidos del país están siendo investigados por financiamiento irregular, por decirlo de una manera. Y hasta ahora no deciden ese asunto. Y sabemos que el dinero que ingresa a la política es para cobrársela después, o con favores o con impunidad. Y mira, la situación que hemos vivido hace poco en el caso de Santa Rosa, San Bartolo, tenemos el caso de Villa María reciente también, ¿no? Estamos viendo que la autoridad electoral ha tenido que intervenir ya porque simplemente había una situación de desgobierno en estas localidades. Villa María, por ejemplo, era una crisis de salubridad impresionante por el recojo de la basura. El jurado tuvo que dejar de lado al Consejo y declarar la suspensión y acreditar al actual alcalde Infanzón. Entonces es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque el jurado ya lo había hecho anteriormente y hay unos criterios que vienen desde el año 2012, ¿no?, donde esto se desarrolla, ¿no? En el año 2012 hubo un caso interesante del alcalde Alejandro Muro, alcalde provincial de Ferreñafe, ¿no?, en la región de Lambayeque, que, bueno, cuando se vio su caso de detención, se determinó que la detención era una situación real. O sea, la autoridad, no había duda, estaba detenida, no estaba en libertad. Y simplemente ahí había que proceder rápido sin mayor discusión. ¿Por qué? Porque había desgobierno en la localidad. Posteriormente tenemos otro caso que habla sobre la autoridad que tiene jurado en estas cosas, que es un caso que se da
en Huancayo, si mal no recuerdo, en Jesús de Nazaret, un distrito, ¿no? En Huancayo, que es una regidora, Contreras apellidas, y también se trata este tema más adelante, que la pluralidad de instancias no es algo definitivo ni concluyente. Eso es un caso de Islay. Es interesante ya del año 2015, claro, el año 2015. Hay un detalle que sí es interesante de tener en cuenta. La ley dice claramente que la primera instancia para resolver una suspensión es el Consejo Municipal y vía apelación es el jurado. ¿Pero por qué interviene el jurado? Porque hay cuestiones que no se pueden dejar de lado, como es, por ejemplo, el gobierno de una localidad y en este caso la salubridad, la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Nos está ganando el tiempo, lamentablemente hay mucho por abordar y yo quería ya centrarnos en dos puntos. El primero, casualmente, los últimos 3 alcaldes detenidos son de un partido, ¿no? De Solidaridad Nacional, ¿no? O sea, habría que ver si esto ya es casualidad o no. No voy a adelantar ninguna opinión, ¿no? Básicamente, pero sí hay que analizar si es que hay una intención de financiar a un partido, ingresar a la carrera política y luego cobrarla. Porque esto ya no es casualidad, no es que justo han aparecido corruptos en los últimos tiempos, ¿no? Eso por un lado, por eso digo que la reforma tiene que ser integral. Integral. ¿No? Y lo siguiente es, el tráfico de terrenos, que también es un negociado, ha existido desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que ahora están cayendo, y ahí hay una discusión más allá sobre quién debe otorgar los títulos de propiedad. Porque ya sabemos también que, por ejemplo, en Chosica hay un alcalde que está muchísimo tiempo ahí y que expone constantemente brindando justamente títulos de propiedad, y solamente por citar un ejemplo, porque nos acaba de golpear el niño costero. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta viene con una respuesta, y lo comentamos al inicio. Los partidos tienen que filtrar bien a los candidatos. Pero te van a decir, ¿cómo filtro 10.000 candidatos? Pero es cuestión de coordinar con el propio Jurado Nacional de Elecciones y la Mesa de Partes Única. Partidos que ni siquiera tienen democracia interna. Ese es otro tema, pero ahí ya vamos a una cuestión medular, que es que nuestro sistema de partidos políticos sí, pues, es literalmente algo... Por eso digo, no podríamos quedar acá toda la tarde conversando, José. No, y literalmente no vamos a dar con la solución, porque ese es un tema ya mucho más profundo, es una crisis de institucionalidad enorme que tiene nuestro sistema, ¿no? Bueno, nos podríamos quedar toda la tarde hablando de eso. Yo no puedo dejar de preguntarte ahora sí, como última pregunta, lo que ha pasado con el alcalde Zurek, que por cierto quiere ser alcalde de Lima, en La Molina, ¿no? Que le quitó un celular a un ciudadano que quería grabar la sesión, que es pública, pero no sé, aparentemente la decisión del Consejo que no entren en celulares. Y lo otro es la iniciativa ciudadana que ha logrado que finalmente el alcalde Castañeda del Ocio hable. Interesantísimo. O en todo caso responda, ¿no? A los cuestionamientos, ¿no? A ver, vayamos por lo primero. El alcalde Sucre tuvo una actitud pésima. Fue terrible lo que hizo. No puede una autoridad entrar en ese tipo de situaciones tan lamentables, porque representa de alguna u otra manera una institucionalidad. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Una persona también puede ser impedida de grabar o de contestar el celular en una sesión de consejo o en una audiencia en el Poder Judicial o en el Jurado Nacional de Elecciones, donde aquellas personas, por ejemplo, que han podido asistir a las audiencias, tienen que dejar los celulares y simplemente es una regla interna. ¿Por qué? Porque uno se puede poner a sacar selfies, por último, en una sesión y genera obviamente un malestar, suena el celular, en fin, ¿no? O sea, el fondo, pero no la forma. Y además se mantiene lo público, cualquier ciudadano puede acceder. Eso es lo importante y eso es lo que manda la ley, por eso no hay ningún tipo de contravención. La ley obliga, perdón, a que se grabe la sesión y que pueda ser... que la municipalidad la grabe. Eso es otra cosa, porque tiene que publicitarla. ¿Pero lo obliga o no lo obliga? Lo obliga internamente, o sea, algunos municipios sí lo hacen, que tienen los recursos para hacerlo. Otros no. Recordemos... O sea, la ley no lo obliga. Estamos con más de 1.800 distritos y no todos tienen la logística para poder hacerlo. Entiendo. Seamos realistas, hay distritos que tienen... Entiendo. Pero bueno, entonces, conclusión, está bien, digamos, el fondo le asiste el derecho, más no la forma. No, la forma es pésima. Perfecto. Sobre el alcalde de Castañeda, entonces terminamos con eso. Ha prosperado finalmente la iniciativa. Prosperó. Y eso es un buen ejemplo a futuro, ¿no? Es saludable, porque hay una ley que desde el año 94 está vigente. Y esa ley, justamente, un mecanismo de control ciudadano es la rendición de cuentas. Es perfecto que lo hagan y deberían hacerlo todos los ciudadanos. Más bien yo quiero invocar, Nicolás, a que en el Ministerio de Educación quizás
se preocupen de poner esta ley en conocimiento de los chicos en secundaria, porque sabrían cuáles son sus derechos como ciudadanos y podrían salir apenas tengan el DNI azul, tengan los 18 años, podrían salir a ejercerlos a plenitud y poderse integrar más en el quehacer político. Es una ley que estimula la participación política y el control ciudadano. Y eso, créeme, que a la larga nos ayuda a combatir la corrupción y nos ayuda a mejorar nuestra democracia. Siempre he dicho, ¿no? Sin ánimo de generar tumulto o revueltas, pero el peruano le falta quejarse más, ¿no? Le falta más que quejarse. Más denunciar. ¿Sabes lo que falta? Una política educativa. Educación política, educación electoral y educación cívica. Y eso lo tiene que hacer el gobierno para que, conociendo nuestros derechos, podamos hacer mejor esta democracia. No, Gonzalo. Mejorarla. Gracias, muy amable. Gracias, José Tello, abogado especialista en temas electorales, estuvo con nosotros. Nos ha ganado el tiempo, gracias por estar ahí. Ya viene Rocío Aliaga con más en TV Noticias 7.3. Permiso, buena tarde y buen fin de semana. Chao.